Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Shavua Tov Umevoraj y Jodesh Tov. Vamos a estudiar hoy Be'ezrat Hashem, en la página 52 del Tratado de Ketubot. Vimos en la Mishnah diferentes casos en los cuales, cuál era la ley en caso de que la mujer fuese secuestrada, vamos a decir así, y cómo el hombre normalmente ponía entre sus obligaciones en la Ketubá que en caso de que fuese secuestrada, él tenía que volver a pagar el rescate y volver a casarse o estar con ella. La pregunta que hace la Mishnah, Ube Kohenet, ¿qué pasa con una Kohenet? Es decir, una Kohenet, una mujer que está casada con un Kohen, en caso de que sea secuestrada, no puede volver a casarse con su marido Kohen, porque sospechamos que esa mujer fue forzada y estuvo con otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que pone en la Ketubá de la Kohenet? La Kohenet dice, Hadrina Glemedintech. Es decir, me comprometo a rescatarte y devolverte a casa, a tu país, a casa de tus padres, de vuelta. Entonces, trae la Gemara una discusión de Moraín, del sabio de la Mishnah, sobre este tema. Amar Abaye, Almanale Kohen Gadol, Hayab Lidlotah. Es decir, una almaná, una viuda que se casó con un Kohen Gadol. Sabemos que está prohibido esta unión. Un Kohen Gadol no se puede casar con una almaná, con una viuda. Entonces, que está obligado a casarse a rescatarla en caso de que sea capturada. ¿Por qué? Es decir, yo no puedo cumplir en ello lo que escribe en la Ketubá, que yo te voy a devolver a tu país. ¿Por qué? Porque si ella es capturada, ¿sí? Perdón. Es decir, Shanikore, es decir, que sí se puede cumplir. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el Cohen, ¿qué es lo que le dijo? No le dijo me voy a volver a estar, no te voy a liberar para casarme contigo de vuelta, sino que simplemente le dijo, te voy a liberar para que vuelvas a tu país. Y esta mujer, a pesar de que le está prohibida el Cohen, sí que puede rescatarla y devolverla al lugar donde pertenece. Por eso también está obligado a rescatarla en caso de que se haya casado con una viuda. Pero, Mamzeret o Netiná le Israel, una mujer que es Mamzeret o Netiná, recordamos que Netiná son los conversos de los Gibonim, que los Jajamim dijeron que no podían entrar dentro del pueblo de Israel, y la Mamzeret es una mujer que nace una unión prohibida, y por lo tanto no puede tampoco uno casarse con ella. Entonces, ¿qué pasa si se casa con un Israel? No tiene la obligación de liberarla, ¿por qué? Es decir, no puede cumplir lo que dice la Ketubá y te voy a devolver para que seas mi esposa. Raba discute, Amar, Kol Sheisur Shivia Gorem La Hayab Livdota. Es decir, todo aquello cuya prohibición de cautiverio le provoca que esté prohibida para su marido, la vuelve. Y surda barajer con la pero si quedó prohibida para su marido por otro motivo, es decir, no porque estuvo cautiva. Es decir, en el caso del Cohen, ¿por qué el Cohen tiene prohibido estar con esa mujer? Porque estuvo cautiva. Bien, pero si está prohibida para la persona por otro motivo, el marido no tiene la obligación de devolverla, de rescatarla. Lema, vamos a decir que Tanay. Vamos a decir que esta discusión es la misma discusión que hay entre los Tanaim. Hamadir et ishto venishbet. Es decir, un hombre que hace una promesa. Decíamos, el marido hace una promesa y dice que su esposa no va a tener provecho de él. Hamadir et ishto venishbet. Y de repente la secuestran. Cuando el marido hace esta promesa de que la mujer no va a poder tener provecho de él, en ese momento el marido tiene que divorciar a su esposa. Si después la secuestran, ahí dice, Rabbi Eliezer Omer Podea. Rabbi Eliezer dice, la tiene que rescatar primero. Venoten la que tu bata. Es decir, sería que como un caso de los que estamos viendo. Es decir, que aunque la rescate no la va a poder tener como esposa, entonces no se va a cumplir el te voy a devolver para que siga siendo mi esposa. Entonces, ¿qué? ¿Se tiene que rescatar o no? Entonces, Rabbi Eliezer que dice, la rescata y le da la que tú va inmediatamente.
Rabbi Yoshua Omer, no ten la que tú vas, tape, no puede. La viuda dice no, le paga la que tú vas, pero no la rescata con ese dinero que ella se libere si es suficiente. Amar Rabbi Natán, dijo Rabbi Natán, Shaalti es Sumjus. Le pregunta a Sumjus, que llamar Rabbi Yoshua, no ten la que tú vas, tape, no puede. Que Shehidira ulebasov nishbet o benishbet ulebasov vidira. Es decir, lo que dijo Rabbi Yoshua, que le dé la que tú vas y después y no le libere, no paga el rescate. ¿Está hablando de qué caso? Cuando primero él hace la promesa y después la secuestran, o cuando primero la secuestran y después él hace la promesa. Amarli me dijo, son justos. Lo llamati, la verdad es que no sé, no escuché ninguna respuesta sobre esto. Venirina de Barim, me parece, que primero hizo la promesa y después la capturaron. De Yamar, porque si que ese Nishbet dirá que primero fue secuestrada y después él prometió que no, ella no va a tener provecho de él. Ate le arume, es decir, vamos a sospechar que en realidad aquí lo que está haciendo el marido es algún tipo de truco para no tener que pagar, para no tener que rescatarla. Y explica la Gemara, Mailab bemadir eshet Cohen kami pligue. Entonces la Gemara va a venir a tratar de entender cuál es la situación. Entonces la Gemara sigue analizando cuál realmente es el caso sobre el cual están discutiendo. Dicen, Mailab bemadir eshet Cohen kami pligue. ¿Acaso no están discutiendo sobre que el que hace la promesa es sobre la esposa de un Cohen? Es decir, un Cohen que promete que su esposa no va a tener provecho de él. ¿No es ahí donde están discutiendo? Y dice, de Abaye, y Abaye que opina que la almaná para el Cohen Gadol tiene que liberarla de amar que Rabbi Eliezer, está diciendo lo mismo que Rabbi Eliezer. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Que primero tiene que liberar y después tiene que pagarle la que tú vas. De Rabba, de amar que Rabbi Yoshua, y Rabba lo dice como Rabbi Yoshua, es decir, que primero, que le pague la que tú vas y que no tiene que liberarla. La Gemara dice, no. Ajá, vemos ahí esquina. ¿De qué caso estamos hablando aquí? De una mujer judía. O sea, de una mujer casada con un judío normal. Es decir, estamos hablando de un caso en el cual ella hace la promesa, no voy a sacar ningún provecho de nada tuyo, y él no dice nada, acepta su promesa. Sabemos que un marido, si escucha la promesa en el mismo momento la puede anular, si no la anuló, le está aceptando. Pero Eliezer Sabat, uno ten esba ben shinea. Es decir, Rabbi Eliezer está diciendo, él está provocando que ella quede prohibida para él. ¿Por qué? Porque él podía haber anulado esta promesa. Rabbi Yoshua Sabar, hinatna esba ben shinea. Ella misma se metió en ese problema. Y natna esba ben shinea, que tú va mayavita. Entonces le preguntan a Rabbi Yoshua, bueno, si ella se puso en ese problema, entonces ¿por qué le va a pagar la que tú va? Ve tú y además, Amar Rabbi Natán, dijo Rabbi Natán, Shaalti es Sumjus, le pregunté a Sumjus, que llamar a Rabbi Yoshua, no ten la que tú va, ve no podés. Cuando dijo Rabbi Yoshua que le tiene que dar la que tú va y no la le va a liberar, que Sheidrau le pasó Nishbet, cuando prometió y después fue secuestrada, o Shenishbet, le pasó Fidira, o que primero fue capturada y después hizo la promesa. Ramarli lo llamati y le dijo, no sé. Veí de Narada y si es ella la que hizo la promesa, Mali Hidirale Ulebasov Nishbet, Mali Nishbet Ulebasov Hidira. ¿Qué me cambiaría si ella primero prometió y después fue secuestrada o si primero fue secuestrada y después prometió? Estas son las preguntas sobre este punto de vista. Ahora va a responder la Gemara y va a decir, ¿cómo responde? Dice él, Aleolam, entonces en realidad, de Adra Ihu. Él es el que hace la promesa, el marido. Abaye Metares y Abaye va a responder según su punto de vista, le tame. Rabba Metares le tame y Rabba va a responder según su punto de vista. Abaye Metares le tame, Abaye dice según su punto de vista que estamos hablando de qué caso. Balmanale Cohen Gadol, sobre una viuda que estaba casada con un Cohen Gadol. Ahí Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, lo aplique, deja ya Dotá, que tiene la obligación de redimirla, de liberarla. Ahora, mamzeret de Netiná le Israel, pero si es una mamzeret o una Netiná que se casó con un Israel, Kule Alma lo aplique, de enoja y nota, que no tiene la obligación de rescatarla. Ahora, Madir Eshet Cohen Nami, entonces también, en el caso de que sea el que promete sobre la esposa de un Cohen,
O sea, el Cohen promete que a su esposa que no va a tener provecho, Kule alma lo pligue, deja ya Livdota, que tiene la obligación de redimirla. De Hainu almaná, que es el mismo caso que la almaná que estaba casada con el Cohen Gadol. Kipli, ¿dónde está la discusión? Bemadir Eshet Israel, el que hace una promesa a su esposa cuando su esposa está casada con un hombre que no es Cohen. Ahí Rabbi Eliezer, Azil Batar Me'aikara, es decir, Rabbi Eliezer va según lo que era originalmente, es decir, en el momento del casamiento. Por lo tanto, incluso ahora que quedó prohibida sobre él por la promesa que hizo, no puede evitar, no puede no rescatarla, porque es lo que hizo en el momento en el que se casó, él tendría a partir de ese momento tomar el compromiso de liberarla. Rabbi Yoshua Azil Batar Basov. Pero Rabbi Yoshua va según el final. Es decir, ¿cómo es la situación ahora? Que ella me está prohibida. Si me está prohibida, no tengo por qué liberarla. Ahora, Raba Metades del Tame, esta era la explicación de Raba. Raba va según su punto de vista. Alman le Kohen Gadol, Mamzeret Unetina, le Israel, Kule Alman lo pligue, de Enoch Hayab Livdota. Es decir, para Raba, incluso la almaná para el Kohen Gadol no hace falta redimirla, ni la Mamzeret ni la Netina para un Israel. Según él, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, Kipli, ¿dónde está la discusión? Bemadir, Beneshet Cohen u Beneshet Israel, sobre aquel que hace la promesa, ya sea que es la mujer de un Cohen o la mujer de un Israel. Rabbi Eliezer Azir Batar Meikar. Rabbi Eliezer va según la situación inicial, por lo tanto, tiene la obligación de liberarla. Rabbi Yoshua va, Azil, Batar, Basof, va según la situación final, es decir, que como ahora está prohibida para él, no tiene la obligación de liberarla. Vimos en la Mishnah, Nishbet, Hayab Livdota. Es decir, que si la mujer es secuestrada, tiene la obligación de liberarla. Tanur Banan. Enseñaron a nuestros sabios en una verita. Nishbet, Behaye Ba'ala. La mujer fue secuestrada en vida de su marido. Bahar Kahmet Ba'ala. Y después murió el marido antes de que paguen el rescate. Hikir Ba'ala. Es decir, Shenodalo, Shenishbit, si el marido sabía que la secuestraron antes de morir, ahí ya tenía la obligación de liberarla. Yorshin Hayabim Livdota, los herederos tienen la obligación de liberarla. Pero Loikir va ala, pero si el marido no sabía que fue secuestrada, en Yorshin Hayabim Livdota, los herederos no tienen la obligación de liberarla. Ahora, Levi Sabar, Leme'evad Uvda Kiha Matnita. Levi quería obligar a los herederos de liberar o de pagar el rescate si el marido sabía que ella había sido capturada. Según esta vereita. Amarle Rab, le dijo Rab, Ají Amar Habibi, así dijo Habibi. Letir Jeta Kihamatnita. La alajá no es como esta vereita. Ela hija de Tanya, sino como aquello que se enseñó en otra vereita. Nishbet la Harmitrat Ba'ala, si fue secuestrada después de la muerte del marido. Ena Yetomim Hayabim Livdota. Los herederos, los huérfanos, no tienen la obligación de liberarla. Velo Odi, no solamente eso. El afilo Nishbet Behaye Ba'ala. Incluso si fue secuestrada en vida del marido. Bejar Kahmet Ba'ala. Y después murió el marido. Ena Yetomim Hayabim Livdota. Los huérfanos no tienen la obligación de liberarla. Sheena Nikoreba Beodbina Leintu. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la obligación del marido de liberar a la mujer? Te voy a traer de vuelta para que seas mi esposa. Pero aquí la van a liberar y no va a seguir siendo la esposa de nadie. Entonces no se aplica esa condición de la que tú vas. Tanura Banan enseñó a nuestros sabios en una vereitá. Nishbet Veayu Mebakshin Menu Ad Eser Bedamea. Es decir, ahora la Gemara va a traer una vereitá sobre cuánto es la cantidad que va a pagar el marido por la liberación. Si es secuestrada y vienen y piden como rescate hasta 10 veces su valor. Pam Rishonah, la primera vez que fue secuestrada, tiene que liberarla. Mikan Baelah, la está poder, la está no poder. De ahí la segunda vez, la tercera, la cuarta, si quiere paga, si no quiere no paga. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dice, en poder etashevuim, en podim etashevuim, yoter al que de mehem. Es decir, no se paga como rescate
por los cautivos más que el valor que corresponde. Y Beneticuna Olam, por causa del funcionamiento del mundo. ¿Por qué? Porque si secuestran a una persona, es decir, aquí el valor se fija en función de cuánto se vendería a esa persona en el mercado para su trabajo, cuán productiva puede ser, en función de eso se evalúa. Entonces, si yo cojo y a una persona que no tiene un valor le pido un rescate muy elevado y se paga ese rescate, entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo va a empezar a pedir valores más elevados en los rescates y entonces no se va a descuadrar el funcionamiento del mundo. Así es como sería. Ha que de mehem podim. Afalgav de pirkona yoter al ketubata. Es decir, pero que aquí que entendemos. Dijo, más de lo que vale, no. Pero si está pidiendo lo que vale, se rescata. A pesar de que ese valor que están pidiendo sea más que el valor que está marcado en la ketubá. Pregunta la Gemara sobre otra veraita. Urminhi, tenemos una contradicción de otra veraita. Dice Nishviet, si fue secuestrada, y están pidiendo 10 veces el valor de la ketubá. Pam Rishonah podea, la primera vez la tiene que rescatar. Mi camba el agua poder, no puede. De ahí en adelante, si quiere rescatarla, la rescata. Si no, no la rescata. Rabbi Shimon Ben Gamliel dice, si el valor que están pidiendo de rescate es lo mismo que lo que vale la ketubá, podea, que la rescate. Veimlab, no podea. Y si no, que no la rescate. Rabbi Shimon Ben Gamliel, trecule itle. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Rabban Gamliel que opina que el marido no está obligado de liberarla más que el valor más que el valor de mercado, por así decirlo, incluso que sea menos que el valor de la que tú vas. Eso está en contradicción con lo que acabamos de decir. Muy bien, se queda así la discusión. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dice, lacta, la mujer enfermó, hayab lifuata, tiene la obligación de pagar su tratamiento y curarla. Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una vereita. Almaná, anizonet yetumim, que se alimenta de los bienes de los huérfanos. Utzige lirfua, y necesita dinero para curarse. Harei kimzonot, es decir, este dinero que va a utilizar en curarse es como metonot, como el sustento, como lo que va a gastar en comer. Rabbi Shimon ben Gamliel omer refuah sheyesh la kitzba nitrapet mi ketubata. Dice no, la refuah, el tratamiento médico que tiene un límite, es decir, que yo sé cuánto va a costar, es un tratamiento único, sé cuánto va a costar, eso se va a curar del dinero de la que tú vas, se va a cobrar del dinero de la que tú vas. Ahora, en la kitzba, pero un tratamiento que no tiene límite. Harei kimzonot, eso es como el alimento. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Asu akazat dam be'eretz Israel kirfua she'en la kitzba. Es decir, consideraron la sangría, es decir, cuando para curar antes se sacaba sangre a la persona. Entonces, ese tratamiento de sangría en la tierra de Israel se lo consideró como un tratamiento que no tiene límite. ¿Por qué? Porque la gente de la tierra de Israel tenían la costumbre de hacer sangrías muchas veces. Y entonces esto es como mesonot, como el sustento. Pero el resto de los lugares no hacían sangrías tan a menudo y entonces era un tratamiento único. Kerebe de Rabbi Yohanan. La Gemara trae una historia. Es decir, la familia de Rabbi Yohanan, Habaleu y Tat Abba, se sustentaban a la esposa de su padre. A la esposa de sus padres. ¿De dónde? Minixé Abihem, del dinero de su padre, que lo heredaron. Dejaba Tzija Refuá Kol Yoma. ¿Y ella por qué? Porque tenía la obligación, tenía que seguir un tratamiento todos los días, un tratamiento curativo. Atu le camé de Rabbi Yohanan, llegaron delante de Rabbi Yohanan. Amarleu les dijo, Zilu Kutsu
le midi le rofe. Id con ella al médico. Sheyekabel al atzmo lirfuata kol hayea bekaj bekaj. Es decir, que vaya y que el médico tome la responsabilidad de tratarla durante toda su vida de esta y esta manera, es decir, a este precio. Y entonces así, ese tratamiento va a ser un tratamiento determinado y no vais a tener que sacar de los bienes del padre, sino que lo vais a tener que pagar de la que tú va. Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan, así no atzmenu que orjea dayanim. Es decir, me comporté con ellos como aquellas personas que aman a los litigantes. Es decir, ¿para qué? Para que el juicio vaya hacia su lado. Y se arrepintió de haber actuado de esa manera, dice la Mishnah en Pirkei Avot, al Tasuaz Mehem que orjea dayanim. Meikara Maisabar, ¿qué pensó al principio? Ulebasov Maisabar, ¿y qué pensó al final? Meikara Sabar mi besareja lotit alem. Es decir, al principio se apoyó en el versículo que dice mi besareja lotit alem, es decir, de tu carne, es decir, de tu familia, al titalem, es decir, no te apartes, no mires para otro lado. Cuando sabes que tienen necesidad. Ulebasov, ¿qué pensó? Ulebasov Sabar, Adam Hashuv Shane. Es decir, si es una persona importante, es diferente. Que hay que leizaer, hay que advertirlo de comportarse que Orjea Dayanim, como esas personas que tratan de favorecer en el juicio, incluso cuando es un familiar cercano. Pero ya lo leinase lahem etza lipater mimena. Y no tenía que haberles dado un consejo para que se liberasen de ese pago. Dice la Mishnah, velo katabla benim dichrin de yehebu leihi minai inun yirtun kesef ketubatech yater al hulkehon deim ajuhon. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo otro de los textos que se ponían dentro de la ketubá. Es decir, no escribió dentro de la ketubá el texto que dice los hijos varones que tenga yo de ti, ellos van a heredar tu ketubá. Aparte de su parte, además de su parte, en la herencia con otros hermanos que puedan tener de otra madre. ¿Os acordáis? Habíamos dicho que esto era Ketubat Benin Dijrin o Yerushat Benin Dijrin, es decir, como heredaban los chicos varones, cuando había dos mujeres, cada una con hijos, cada hijo de una mujer heredaba la Ketubá de su madre, y después lo que quedaba de los bienes lo dividían entre todos los hijos. Entonces, aunque no lo escribió, Hayab tiene la obligación de cumplir esa condición. Sheut Nai Bedin, porque esto es una condición del Bedin. Ahora, Benan Nukban de Yeheban Lejiminai, de la misma manera, si no escribió en la Ketubá, las hijas que tenga yo de ti, Yehevyan Yadban Bebeti Umitzenan Minichsai Ad de Tilkehun Legubrin. Es decir, las hijas que yo tenga de ti van a vivir en mi casa y se van a alimentar de mí hasta que se case con su marido. Aunque no lo escribió, Hayab tiene la obligación. Sheut Nai Bedin, porque eso es una condición impuesta por el Betadin. De la misma manera, si no escribió At Tehe Yadba Beti, es decir, tú vas a estar en mi casa después de que yo muera. Umitazna minichsai kol yeme megar al menutej bebeti. Y te vas a alimentar de mis bienes todo el tiempo que estés viviendo como viuda en mi casa, hasta que te casas con otro hombre. Aunque no lo escribió, Hayab tiene la obligación de cumplir esa condición, Sheut Nai Bedin, porque es una condición del Betadin. Así escribía la gente de Yerushalayim en la Ketubá, a sus esposas. Anshe Galil Ayu Kotbim que Anshe Yerushalayim. La gente del Galil escribía como la gente de Yerushalayim. Anshe Yehuda Ayu Kotbim
y la gente de Yehudá, de la región de Yehudá, escribían, H yirsu a yorshin liten la ketubatech. Es decir, que la mujer va a ser alimentada de los bienes del marido difunto hasta que los herederos quieran darte la ketubá. Por lo tanto, si los herederos quieren y le pagan todo lo que le corresponde de la ketubá, upotrinota, y entonces ella queda liberada del hecho de tener que recibir sustento de los bienes del marido difunto. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Mi penema itkinu ketubat ben indichrin. ¿Por qué establecieron esto que hemos visto que se llama ketubat ben indichrin? Es decir, que heredan los hijos la ketubá cada uno de su madre y el resto lo dividen entre todos. Que de sheikpots Adam veichtov levito kivno, para que el hombre le dé a su hija cuando la va a casar en la nedunia, en la dote, le dé una buena note, ¿sí? Con muchos bienes, para que Shemeachar, Sheyodea, Shimtamut, Betu, Yirshu Beneja Nehasim, porque sabe entonces que en caso de que ella muera, son los nietos suyos, los hijos de su hija, que van a heredar todos esos bienes. Pregunta la Gemara, Umiika, mide Rahmana, Amar Verá Lerut, Barat, Berata, Loterut. Es decir, la Torah dice, She'enabad Yoreshet bin Komaben. Es decir, la hija no hereda cuando hay hijos. Veatu Rabanán, Umetakne de Terut Berata. Y ahora vienen los sabios y establecen que la hija es la que va a heredar estos bienes. Responde la Gemara y dice, Ha Nami de Oraitahu. Dice, no, esto también es una ley de Oraita, de la Torah, de darle una neduñá a su hija, darle una dote. Está escrito que Hunashim veolidu banim ubanot ukul ibnechem nashim vedenotechem tenula anashim. Es decir, tomad esposas, tened hijos e hijas, tomad para vuestros hijos esposas y para vuestras hijas dadlas a otros hombres. Entonces dice, Bishlama banim bide kaime. Es decir, yo entiendo que los hijos están en manos del padre. Veía la Ab, lejapes la emisha. El padre se tiene que encargar de buscar una esposa. Shedere haish, lachzor ajara isha, porque la costumbre del hombre es ir detrás de la mujer, a buscar una mujer. Ela benate mikaima bide, pero las hijas, enan beyadol le hacían, shendere haisha, lachzor ajara ish. Es decir, ¿acaso ya no es que ya está en la potestad del padre casarlas, porque la mujer no va a salir a buscar un marido hacia la calle, sino que el padre se va a encargar de buscarle un shidduch o una forma de encontrar pareja? El abadai, entonces, segundo, Haka Mashbalan, que es lo que me quiere enseñar este versículo, de Nalbesha Benihasa. Es decir, Shemutal a la Ab, recae sobre el padre darle a su hijo vestimentas y alimentos o medios para poder subsistir. Venetiv la midi, y de darle esos bienes como nenunia, es decir, como la dote. Yeji de Kafse Alá Veatu Nasbela. ¿Para qué? Para que la gente salte sobre ella, es decir, que todo el mundo se va a querer casar con ella porque tiene una buena dote. Pregunta la Gemara, ¿cuánto puede poner el padre en la dote? Abaye, Berraba de Amre Tarbayu, ad leisur nixse, es decir, hasta 1/10 de sus bienes. Pregúntale a Gemara, si el motivo de la tacaná, de que hereden los hijos la ketubá de su madre, es para que el padre le dé una buena dote, o sea, el abuelo, Vema, vamos a decir, de Ab Lerut, es decir, Mashi Kibla Nedunya Meha Ab, eso de que la hija recibió esa dote del padre, Lerut, Abal, Abal, Hamane o Mataim, Haketubim, Baketuba, Batosefet, Shenit Hayebla, Shen de Baal, lo Lerut. Es decir,
la nedunia que trajo la esposa, eso lo va a heredar. Lo van a heredar los hijos. Pero los 100 monedas o las 200 monedas, que es el Icar de la Ketubá, y la Tosefet, que es lo que el marido le está añadiendo, eso no vamos a decir que lo heredan. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Y dice, ¿quién? Si es así, Abnami, Mimna, Velokatab. Entonces, si es así, el padre también, ¿sí? Va a retenerse de escribir y de darle una buena dote a la hija. Shemeachar, Sheba'ala nimna, mileorish lebanab, mashenitchayev la, biktubata, porque puesto que el marido se va a negar a pagarle a los herederos, a los hijos, lo que él debe a la esposa por la que tú va, entonces el padre no le va a inflar la que tú va. Vema, eja de katab ab, lichtov baal, eja de lo katab ab, lo lichtov baal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dice, sí, el padre ya escribió que le está dando bienes a su hijo, a su hija, entonces que escriba también el marido. Si el padre no escribió, que no escriba el marido. Lo paluk rabanan, sobre esto no discutieron los sabios. Bat ben habanim nami terut. Es decir, si dejó hijos de una mujer y una hija de otra mujer, va a heredar la hija a la que tuvo de la madre. Es decir, tiene dos esposas. Con una esposa tuvo un hijo y con la otra esposa tuvo una hija. Murieron, ¿sí? El hijo hereda la que tuvo de la madre y la hija hereda la que tuvo de la otra madre. Ahora dice que Najalá Shavyuha Rabanan. Es decir, como la ley de una herencia, hicieron los sabios que ella tenga el mérito sobre esto. Ben Bat Habanot Terut. Bat Ben Habanot Terut, perdón. Es decir, si dejó hijas de una mujer y una hija de otra mujer, también van a heredar lo paluk rabanan. Sobre esto no discutieron los sabios. Utikbe mi metaltel. Pregunta de Gemara, ¿y de dónde va a cobrar? ¿De los metaltelim, de los bienes muebles? Shavyuhar Kiktuba Tabiuha Rabanan. Es decir, responde la Gemara y dice, como una ketubá la equipararon los sabios. Titrof Mimeshaabde. Es decir, que va a cobrar de aquello que está sometido. Incluso algo que tiene una hipoteca, le va a poder pagar de ello. Irtun Tenan. ¿Sí? Es decir, responde la Gemara, que Tubá Benin Dijrin Uskera Bamishnah Belashon Yerusha. Es decir, la que Tubá de los hijos Dijrin, varones, que es este caso que estamos hablando, fue mencionada como un lenguaje de herencia en la Mishnah. Y así también es el lenguaje de la Ketubá. Inun Yartun Kesef Ketubatej. Es decir, ellos van a heredar el dinero de tu Ketubá. Ve'en Yerusha Benehasim Shemachara Bihim. Y la herencia no recae sobre los bienes que vendió el padre. Es decir, que si vendió algo que está Meshubad, es decir, que tiene una hipoteca, por así decirlo, de ahí no van a poder cobrar. Vema Falgab, Deleka Motar Dinar. Es decir, pregunta de Gemara, ¿qué vamos a decir? Que incluso Deleka Motar Dinar, es decir, que en los bienes del padre, aparte de las dos ketubot, de las dos esposas, va a quedar Igberu Abanim Ketubat Imam. לכיוון שענינו שאם אין בנכסי האב אלא בכדי כתובה שתי נשיו ואין הבנים יורשים כתובת עמם, אלא חולקים נכסי האב בשווה כדין ירושה מן התורה. Es decir, si no hay más que, no sobra nada, van a cobrar las dos ketubot, no queda nada. Dice, Bimkom deka me'ikara najalá de oraita lo tiknu rabanan. Es decir, ahí donde existe una ley de la Torá de dar la herencia, ahí no decretaron los sabios que se divida la ketubá entre los hijos varones. La papa y asakle le bere. Trae la Gemara un maasé, una historia sobre esta ketubá benin dijrin. La papa y asak le bere. Be Aba Suraa. Es decir,
casó a su hijo con la hija de Abba Mesurá. Azil le michtab le ketuba. Fue a escribirle la ketuba. ¿Sí? Veifsok Abba levitó Nehasim Benedunia. Y el padre, Abba Surá, fijó una cantidad de bienes en la dote. Shamá Yehuda Bar Meremar. Escuchó esto Yehuda Bar Meremar. Nafakata, Vitchazele, Yatza Afhu, Uba, Leraot, Lerafpapa, Belavotó. Fue él incluso para acompañar a Rafpapa y para verlo. Kimatu, Lepitja, cuando llegaron a la puerta. Abaka, Miftar, Mine. Natal Yehuda Reshut, Merafpapa, Lelech, Ledarko. Le pidió Yehuda Bar Meremar permiso para irse, para dejarle irse. Amarle, Neul Mar Beheria. Ticanes y Manu le vetaba. Es decir, entra tú con nosotros. Le pidió. Hazie, Rafpapa, de los Habaníjale, vio a Rafpapa que no estaba a gusto con entrar. Amarle, Maida Atea. ¿Qué es lo que te molesta? Y Shum de amarle, Shmuel, le Rabbi Yudá, ¿acaso es por aquello que dijo Shmuel a Rabbi Yudá? Shinena, es decir, así es como lo llamaba. Shinena era puntiagudo, ¿sí? Alumno, buen alumno. Lo tehebu be'ibure achsanta, al teben makom, shema'avir ha'av nachalato min raúl lo. No estés en el lugar donde el padre va a repartir la herencia de lo que le corresponde. Afilu vera bisha le vera taba. Incluso si está dando de su hijo malo a su hijo bueno, mishum de lo yedia maizar a nafik mine. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué descendencia va a tener el hijo malo y qué descendencia va a tener el hijo bueno. Y entonces en realidad a lo mejor sí que merecerían esa herencia. Y con mucha más razón, mi vera le verata, ¿sí? De su hijo a su hija. Ella no tiene nada en la herencia por ley de la Torah, sino solamente lo que le va a corresponder de la que tú vas. Mesura, y si es por esto que tú no quieres entrar a casa de Abba Mesura, ¿sí? Shemavir Nehasim, Shebanav Reuyim Leyorsham, Benotim Levito Benudiata, que está sacando los bienes de sus hijos que deberían heredarlo y se lo está poniendo como dote a su hija. En Lejalimana no tienes por qué evitar de venir conmigo. Shareha Nami Takanta de Rabananhi, esto también es un decreto de los sabios. De Amar, Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, pues dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai, amarle, es decir, que ya lo explicó, que se puede sacar de los bienes del hijo para ponerlo en el dunya. Amarle, le dijo Yehuda Bar Meremar a Rafpapa, Hanemile, es decir, ese decreto de los Jajamim, Mideate, es decir, eso es cuando es con conocimiento. Le asuye nami, Jajamim, Shiyahpohu al-Kaj. Amarle le dijo, Atu mi caminalaj de Aul ve Asie. ¿Acaso yo te dije que entres con a donde Abba Mesura y que lo obligues a que dé los bienes a su hija? Ul velote Asie camina. Te dije simplemente que entres conmigo y no hay nada que convencer ni que obligar. Amarle le dijo Yehuda Bar Meremar a Rafpapa, me alai didi hainu asie. Es decir, cuando yo voy a entrar contigo a la casa, es como si yo le estuviese obligando de dar esos bienes a su hija. Shemi pene que bodí, porque por mi honor, entonces él va a querer añadir mucho la cantidad. Ichpeye. Es decir, Ifsir Bor Rafpapa Likanes insistió, Veul, y entró con él. Ishtik Veyati. Se sentó la viuda Bar Meremar en la casa de Abba Mesurá y se cayó. Sabar Hau pensó Abba Mesurá que porque estaba callado. Mirtaj Rataj, es decir, pensó que estaba enfadado porque no le estaba dando suficiente dinero a su hija en la dote. Y por ello, Katbe Lehol Mai de Jabale le escribió en la que tuvo como dote que le daba a su hija todos sus bienes. De Sof, cuando vio
Abba, que aún seguía Yehudá bar Meremar callado, pensó que todavía estaba enfadado. Amarle, Ashtanami, lo mishta'imar. Incluso ahora que escribí que toda mi casa y todos mis bienes son para la hija como dote, ¿no me vas a hablar? Hayedemar, lo shebiki mide lenafshai. Yo juro que no dejé nada de lo mío sin dárselo a mi hija. Amarle le dijo Yehudá bar Meremar a Abba. Y minai didi afilu hainami de katafta lo nihali. Dice, si me estás preguntando a mí, por mí, yo te habría dicho que incluso todo lo que escribiste no me conviene. Amarle le dijo Abba a Yehudá bar Meremar, Ashtanami ahadarbi. Es decir, devuélveme ahora lo que yo me comprometí a dar a mi hija. Amarle, Shavia Nafshah, Adrana Loka Amina. Es decir, no te dije tampoco que tengas que devolver todo lo que escribiste ya. Hasta aquí llega la página 52, Hizku Beimso.